Hola amigos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro director y guía espiritual es el Morey Yohanan Besma, que Dios lo guarde, lo bendiga, lo proteja siempre. Estamos en un nuevo episodio de reacciones. Estamos reaccionando a una conferencia del rabino Ariel Grossman hablando del mal de ojo. Este es el tercer video y la parte final de esta conferencia. Como contamos antes, esta conferencia fue grabada en el 2012. El rabino Ariel Grossman haciendo una exposición de lo que es el mal de ojo. Ya vimos el primer video que usted lo puede estar viendo, lo vamos a dejar acá arriba para que usted toque el enlace y lo vea. También el segundo video. Y ahora estamos en la tercera parte y la parte final. Antes te voy a pedir que te suscribas al canal, que nos des un like, que compartas este video con tus seres queridos, con amigos. De esta forma también nos ayudas a difundir la Torá y también los 7 preceptos universales. Agradecemos al rabino Ariel Grossman, director de Luz de la Torá. Ustedes también pueden seguirlo al rabino a través de sus redes sociales, Facebook, Instagram, también su canal de YouTube, con grandes enseñanzas. Agradecemos mucho el esfuerzo y todo el trabajo que está haciendo el rabino Ariel Grossman, también el Morey Yohanan Besma. Le agradecemos mucho por todo lo que hacen, por los que no somos judíos, por los no ágidas. Vimos entonces la primera parte, si se podía comprobar, si alguna vez te pasó, si alguna vez lo sentiste, el mal de ojo, si fuiste ojeado alguna vez, si es comprobable, es algo sensorial, es algo telepático. Lo vimos con el rabino. El segundo video se trató de cómo funciona a través también de la Kabbalah, enseñando qué es el mal de ojo, cómo funciona. Y esta parte final, que es muy interesante, es el broche de oro, es qué hacer, cómo contrarrestar el mal de ojo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué medidas puedo tomar? ¿Qué medidas espirituales y también físicas puedo tomar yo para contrarrestar el mal de ojo? Entonces vamos a ver la parte final de esta conferencia, esta disertación que hizo el rabino Ariel Grossman, mal de ojo. Ahí vamos. Hasta acá explicamos el efecto real, el fenómeno extrasensorial de la percepción del mal de ojo y cómo el mal de ojo yo lo percibo y me tuerzo a verlo. Explicamos cómo funciona, explicamos que está vinculado a la visión del ojo, pero más que todo a la capacidad de celos y envidia. Y explicamos cómo funciona en un aspecto místico. A partir de ahora vamos a explicar un poquito qué hacer con esto, porque está todo muy bien, está todo explicado y comprendimos, y ahora qué hacer. Hay dos visiones. ¿Qué hacer? Recomendaciones o tips desde la fuente para que no venga el mal de ojo. Y cuando ya viene, ¿qué hacer? O antes que venga, digamos. El primero de todo es mistificar de gente que tiene poderes para quitar mal de ojo, con herramientas, con elementos. No hay algo así. Esto es una ley espiritual de la correspondencia entre los seres humanos, como explicamos en el versículo de Rey Salomón. Y así como hay una ley de la gravedad que hace que los objetos caigan, una ley de la sustentación que hace que los aviones vuelen por sustentación, así como hay leyes que regulan la vida en la tierra, hay leyes que regulan la vinculación del cielo con la tierra. Es una ley humana, Elohim, una ley que el Creador puso. Entonces, que hay unas personas que quieren contra esto, sacar esto, poner esto, es lo mismo que decir que una persona va a hacerte un trabajo, una cosa para quitar la ley de la gravedad. No se puede. Hago el INDEC, todo demás no se puede. Hago esta parada porque me parece muy importante remarcar, no aclarar porque el rabino es muy claro, sino que a marcar sí, primero que, como dijimos en los otros videos, esto aplica también al no ágida, ¿no? Es muy importante para nosotros siempre diferenciar qué aplica el judío, qué aplica el no ágida. Este tema aplica para todos los seres humanos. Ya si usted vio el primer y segundo video, ya lo explicamos un poquito ahí, ya lo dijimos, lo aclaramos. Entonces, acá es como que nadie te puede curar el mal de ojo, dice el rabino. No existe alguien que te cure. Si te están sacando plata, si te quieren curar el mal de ojo, no se puede. Es como ir contra una ley. Es como ir contra una ley, como la ley de la gravedad. Nadie puede sacar la ley de la gravedad. Es una ley espiritual que rige, que como vimos en el video 2, si
alguien te envidia, abre un expediente y automáticamente se hace una revisión sobre lo que se te otorgó. Entonces eso no se puede cambiar, nadie lo puede quitar, nadie lo puede poner. Es una ley espiritual y sabemos que Dios es el creador y conductor del mundo. Entonces el primer punto para remarcar que ningún mano chanta, hablando mal y pronto, ningún mano chanta te quiera sacar plata por esto. ¿De qué se hace? Hay varias sugerencias en las fuentes hebreas, especialmente Talmud y la Kabbalah, que nos dicen qué hacer. En primer lugar, hay una regla que se llama no ostentar. No ostentar. ¿Qué significa ostentar? Una cosa es lucir, otra cosa es ostentar. ¿Se entiende la diferencia? Ostentar es que yo quiero arrancarle el ojo al tipo. Mira, ¿ves? Este es nuevo. Cada uno sabe cuando se viste o luce algo. Los hombres pueden ser autos, relojes y gemelos. Las mujeres pueden ser vestidos o tacos. Cada uno sabe cuando lo hace para arrancar el ojo al otro, o lo hace porque le gusta, le queda bien y va a lucir. Lucir está todo permitido, está todo bárbaro. Ostentar también está permitido, pero uno liberó su sangre, uno cruza el rojo, después no te quejes. ¿Por qué? Porque el ojeador está a la percepción latente de aquel que está mostrando, luciendo en forma ostentosa, cualquier cosa. Y eso puede ser en elementos físicos, como puede ser en hijos. ¿Cuántas parejas lamentablemente no tienen hijos? No tengo hijos. Para el que no tiene hijos, tener uno, tipo se desespera. Es como, y no es en forma mala, maligna, no es esta persona que tiene cosas malas, no. Imagínense una persona hambrienta de todo hambre, El tipo, hay otro que está en un restaurante comiendo bife de chorizo. Come. El tipo lo compró, pagó, trabajó, nada deshonesto. Pero el otro le agarra una especie de angustia, se desespera. Eso hace que directamente, inconscientemente, aunque sea un buen tipo, le envíe mal de ojo. Imagínense, una persona que gracias a Dios tiene varios hijos. Obviamente que no está diciendo, ya, yo tengo hijos, no. No está sacándole el cuero, no está gastándolo, pero el solo hecho de estar ahí, la persona que no tiene, o capaz que es muy muy grande, que ya ve que sus días se van, y ya ve con estos chicos jóvenes, ve el fin de la vida, el principio de la vida, hace permiso de este texto. Una persona que rebosa de salud y buena energía, y cuenta cómo fue corriendo, y corre maratones, todo esto, una persona postrada. Imagínense cuál va a ser la visión, la perspectiva de esta persona postrada. Yo ni puedo dar un paso, este corre de 10 kilómetros. La persona que tiene 3 autos y uno que ni bicicleta tiene, anda a pie. Imagínense estas desigualdades. Incluso en el mejor de los casos, que el tipo no quiera ostentar, el solo hecho de mostrarlo sin ningún tipo de grado de pudor, no quiere decir que hay que esconderse. Nada más que uno sabe lo que es ostentar, y lo que es lucir, y lo que es utilizar. Utilizar y lucir, perfecto. Ostentar, ahí viene el tema. Por eso se dice, en la tradición judía, que delante de una persona fallecida, hay muy pocas cosas que se pueden hacer, salvo hablar bien de él. Si uno va a empezar a regodearse, a comer y tomar delante del cadáver, es como que se está burlando de él. Mirá, yo puedo comer y tomar, alegrarme, y vos estás ahí tirado, muerto. Si hay diferencia, se dice el dicho, no hay que comer delante de un pobre, o lucir. El muerto es pobre en toda pobreza porque no puede hacer nada. Y el vivo es rico en toda riqueza porque puede hacer todo. Imagínense los grados de disparidad que hay. Muchas veces el sistema de ojos se dispara inconscientemente. Entonces, ¿qué hacer? Primer tema, no ostentar cosas y no revelar cosas antes de tiempo. El Talmud dice, la bendición, es decir, la energía sobrenatural, recae únicamente sobre aquello que está oculto del ojo. Lo que no se conoce. Ahí el rabino me hizo acordar de algo, que la ostentación. Han preguntado en clases así, también cuando estuvimos aprendiendo con el Morello Hanan Besma. Entonces, ¿qué hago? Me compro un auto 0 kilómetros, no salgo a la calle. No está diciendo eso. Salir, o sea, no te queda otra que salir porque lo compraste con tu trabajo. Una bendición de Dios, todo lo que nos da Dios. El tema es
no ostentar. Por ejemplo, yo tenía unos conocidos en el barrio, había, que ellos cada vez que compraban un auto, o sea, cambiaban el auto, y ni siquiera eran 0 kilómetros, pero bueno, cambiaban el auto, lo primero que le ponían una cintita roja antes de llegar al barrio. Pero fíjese, le ponían cintita roja para que no le envidien, pero cuando llegaban, uno se enteraba que cambió el auto porque daban la vuelta a manzana del vecindario tocando bocina. O sea, venían tocando bocina, salían sus familiares de la casa gritando y daban la vuelta a manzana tocando bocina. Entonces todo el mundo se enteraba que ellos compraron un auto y tenían la cintita roja bien grande. Entonces, ¿de qué te sirve la cintita roja si vos estás ahí? Sí, estás haciendo ostentación. Pero bueno, un poquito el rabino habla de eso. No es que no tenemos que mostrar lo nuevo que compramos, y si Dios nos bendice, sino que no tenemos que hacer ostentación, o sea, arrancarle el ojo, como dijo el rabino, arrancarle el ojo al otro. Una persona dice a la amiga, mira, tengo algunos ahorritos, quiero hacerme un fin de semana en Punta del Este. ¿Compraste el pasaje? No, no digas. Comprá el pasaje y después decís. Si son amigas del alma, peor todavía. Si son familiares tipo suegra, tenés que hablar. Ahí, chao. Ahí va derecho a la fulmina. Eso tenés que hablar. Uno dice, pero mi amiga del alma. Después, cuando se da vuelta al barco, se pincha o esto, hay una manifestación, no puede llegar al barco, ahí le contás. ¿Para qué tentar? ¿Para qué? El primer tema, en la energía sobrenatural, la bendición recae sobre lo que está oculto del ojo. El primer tema, no contarte el tiempo. Una mujer se estila, no es una ley, se estila antes de los 3 meses de su embarazo, no cuenta que está embarazada. No cuenta. Porque vos no sabés esa información donde puede caer. Esta le cuenta, una mujer, mirá, yo pagué 20.000 tratamientos, no pude quedar, y esta tiene varios. Mejor no contar. Hacé si contar, no hay problema, pero hacé. Una persona está saliendo con otra, se quiere formar una familia correspondiente, bien, bárbaro. Mientras que no está solidificado, no cuentes. Cuando ya está solidificado el vínculo, ya hay algo. Se dice, nos estamos conociendo. Después se dice, estamos de novio. Ya presentaron la familia, ya ahí contás. Antes de eso no cuentes. ¿Para qué? Uno está luciendo o contando, para uno es sin mala onda, pero para la gente. Primero. Segundo, dice también, el mal de ojo recae sobre lo que está contado y recontado, es decir, numerado y renumerado. Por ejemplo, dinero. ¿Tiene dinero? Está en la caja, lo que tenga. Cuenta la plata, hay 1.000 pesos. 1.000 pesos. Cuenta y recuenta, está como marcando espiritualmente que acá haya 1.000 y no más. Que haya 1.000 y no más. Está como limitando el flujo divino. Hay 1.000 y no más. El tipo dice, mira, yo conté y reconté, hay 1.000. No dice, hay 1.000. Bueno, yo no tengo ni uno. Chao, plec, le cortó. 1.000 solamente y no más. La bendición no recae, sino de aquello que no está contado o recontado. Obviamente que si comercialmente contar, ya está. Pero no volver a recontar 20 veces. Se cuenta y se corta ahí. Si uno cuenta y recuenta, contar un caso extremo, positivo, un alumno mío, una persona, inmigrante él no inmigrante, sus padres inmigrantes, vinieron con la primera migración judía de los años 20, calculo, de la parte de Sefaradí, oriental, de la parte de Siria, y él tiene la tradición hasta el día de hoy, tiene un negocio en Barracas, hasta el día de hoy, que él propiamente no cuenta la plata que hay en la caja nunca, tiene el mismo negocio de 50 años, tiene mucha bendición, Dios le da mucha bendición, tiene las cabezas ahí arrumbadas, uno puede entrar ahí, es algo, un negocio detenido en el tiempo, hace 50 años que hace lo mismo el tipo, y nunca cuenta la plata, entra, saca, pone, saca, los contadores cuando tienen que hacer la contabilidad, le hacen la contabilidad, él no sabe nada de esto. No quiero decir que hay que hacerlo así, estoy llevando como un extremo de esto. Pero la idea de no contar y recontar, contaste una vez, has contado y ya está, listo, no cuentes. Con respecto a esto, la Torá marca cuando le manda a Moshe a contar al pueblo, Dios le manda que lo hagan con medio shekel, que no cuente las cabezas, que no cuente las cabezas de los hombres
que nos cuente, sino que el pueblo entregue medio shekel y después cuenten las monedas. Es un poco para que no se corte la bendición al pueblo de Israel. Esto de contar y recontar, que no es bueno. Sí, obviamente, como dice el rabino, tenés un negocio, tenés que llevar las cuentas claras, pero no estar todo el tiempo mirando cuánta plata ganaste o cuánto tenés. Cortar la bendición. Y en la Parashá Pekudei, Moshe empieza haciendo un recuento de todo lo que donaron para hacer el Mishkan, para hacer el tabernáculo. Todo lo que el pueblo de Israel donó para hacer el Mishkan, él empieza a contarlo ahí, lo recuenta. Dice, se usó tanto oro, se usó tanta plata, tanta lana, tanto lino, tela azul, cobre, bueno. Primero pide medio shekel para no contar al pueblo de Israel, sino que contar las monedas. Y después cuenta Moshe mismo, más adelante en la Parashá Pekudei, todo lo que se donó. Hace como una ingeniería de cálculo para contar todo lo que se donó. Y acá no hay una contradicción, sino que dicen los sabios que la gente mala, la gente que tenía mal ojo, justamente, la que está mirando, observando, están ya rumoreando, están criticando a Moshe. Sí, esos rumores decían que Moshe se enriqueció con las donaciones que el pueblo dio para el Mishkan, para hacer el tabernáculo. Entonces, ahí sí, dicen los sabios, cuando hay un rumor de sospecha, uno tiene que ser claro. Moshe ya era un hombre rico. Antes de esas donaciones, Moshe ya era un hombre importante del pueblo de Israel y era un hombre rico. Entonces, ahí sí se le fue permitido recontar y contar todo, hacer todos esos cálculos, para que él limpie su nombre, para decir, bueno, miren, acá está esto se gastó, esto se puso, esto dieron y esto está acá, para que la gente vea y no hablen mal y no recaiga el mal ojo que estaban teniendo con él. Entonces no hay una contradicción, sino que ahí se le permitió justamente por esto del mal de ojo. Otra cosa interesante es el hecho de reflexionar sobre el elemento, sobre la figura de los peces. La figura de los peces. Hay hombres que tienen peces en la casa como una protección de buena onda. No hace falta esto siquiera. Hace falta solamente reflexionar sobre el concepto de los peces. ¿Por qué los peces? Los peces tienen una capacidad muy interesante. Los peces están bajo el agua, no se ven, no se hacen notar, no rutilan, no sobresalen. Como no se exhiben tanto y no se ostentan, se reproducen proporcionalmente increíblemente mayor que los mamíferos. Mamíferos se reproducen 10-20 crías. Peces, millones de huevos tiene una hembra. ¿Por qué? Porque no se ve. Lo que no se ve tiene reproducción, tiene abundancia. Lo que se ve está al alcance del ojo, se corta. Los ojos están ocultos, los peces están ocultos del agua, por eso tienen una abundancia, una reproducción increíble. Además, los peces tienen una virtud más todavía. Cuando el Creador trajo el diluvio, que eliminó toda la civilización de seres vivos y seres humanos, en el diluvio murieron todos menos los peces. Los peces no murieron. ¿Por qué los peces no murieron? A pesar que el agua del diluvio hervía el agua. Y los peces no murieron. ¿Por qué no murieron? Porque fueron los únicos seres vivos que no se degeneraron igual que los seres humanos. Los seres humanos se empezaron a degenerar sexualmente, se empezaron a prostituir y empezaron a degenerarse con promiscuidad, tal punto que tenían relaciones todo el tiempo, hombres y animales. Los animales que copian la conducta humana empezaron a tener intimidad y cohabitación entre ellos, diferentes especies. Todo el mundo era una especie de orgía increíble. Seres humanos con animales de una especie con otra especie, menos los peces. Los peces mantuvieron su linaje tal cual como el Creador quiere. Peces se reproducen entre peces. Mamíferos entre mamíferos de su especie, aves de su especie, seres humanos entre sí. De como los peces fueron los únicos que obedecieron al Creador y no se degeneraron, el Creador los premió con esta bendición de abundancia. Por eso el hecho de reflexionar sobre los peces, hay mucho más de los peces, ¿no? Pero trae buena onda y evita que vengan mal de ojo. Hay mucho más, pero bueno, esto es... Qué importante, ya sabemos cómo contrarrestar el mal de ojo.
Y qué difícil es en un mundo que todo lo expone. Uno, fíjese en las redes sociales, el consejo de los sabios, el consejo de los maestros que nosotros tenemos es andar por abajo del agua como los peces. No mostrar tanto, no exponerse tanto. Por ejemplo, es aconsejable tener una página de Facebook y mostrar todo lo que uno hace constantemente. Si comes una hamburguesa, te sacas una foto y la mostrás a tus hijos, mostrás que te compraste un auto, mostrar dentro de tu casa. No es aconsejable. Todo eso no es aconsejable porque despertás el mal de ojo. Y vos decís, a mí qué me importa si yo, pero ahora sabiendo que te reabre un archivo espiritual, sí que te tiene que importar, porque si vos exponés, no andás por abajo del agua, te dejás ver y lo mostrás incluso. Hay gente que se la pasa todo el día mostrando. Se sube al colectivo, se saca una selfie. Baja del colectivo, se saca una selfie. Encuentran en la calle, se abrazan, se sacan una foto. Y está todo el día poniendo y exponiéndose en las redes. Y ni que hablar si se compra algo nuevo, una ropa nueva. Lo están todo el tiempo exponiéndolo. Eso no es bueno. Tenemos que aprender, como los peces, que el ojo no vea, Tratar de no exponer a la familia, a los hijos. Te cuento una anécdota personal. Cuando yo conocí esto, cuando profundizamos en este estudio, mi Facebook lo borré. Borré mi Facebook y el Facebook que tenía, saqué todas las fotos. Empecé a sacar todas las fotos de mis hijos y todo lo que yo mostraba, lo saqué y lo borré. Y ese Facebook ahora lo uso para difundir qué cosas de Torah. No digo que no puedes estar poniendo alguna foto tuya en un paisaje, está bien, pero no todo el tiempo y fijarse qué. Para evitar que venga, como una medicina preventiva. ¿Qué pasa? Y acá quiero ir al punto. ¿Qué pasa cuando vos sentís que te están ojeando? O que viene alguien y en un instante te va a ojear. Vos sabés, cada uno percibe, esta viejita, este pibe, uno sabe, uno huele, uno no olés, que hay en tu entorno hay gente, uno sabe, cada uno tiene su historia. ¿Qué hacer en los momentos previos o cuando uno siente que ya viene degollando? Voy a detenerme justo en ese momento, cuando ya el mal de ojo está dentro del cuerpo, ya complicado. Vamos a detenernos en el momento previo, que ese por lo menos hay rescate, hay algo para hacer. Entonces, sobre esto se traen dos recomendaciones. Esto lo trae el Ramban Nachmanides, sabio judío del medioevo, vive en España, en Zaragoza, en Portugal, oriental, y él escribió un texto que se llama Igeret al-Ramban, o Epístola del Ramban de Nachmanides, y cuenta así. Él cuenta así. El ser humano tiene dos hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Esto es claro. El hemisferio derecho controla toda la parte emocional del ser humano, la parte creativa. El hemisferio izquierdo es la parte más analítica, más fría. La primera parte es lo instintivo y creativo. Cuando te sale la idea, se me prendió la lamparita. La segunda parte de la izquierda es la más analítica, para frenar, pensar. La primera parte del hemisferio derecho reacciona ante situaciones de estrés. ¿Cómo reacciona instintivamente? Alguien me golpea, yo enseguida reacciono de forma instintiva. Me defiendo o lo retruco, pero algo tengo que hacer. No puedo sentarme a reflexionar. ¿Qué debo hacer con este ser humano? ¿Lo debo sancionar? ¿Denunciar a las autoridades? ¿Qué debo hacer? Están reventando. Reaccionar rápido. El hemisferio derecho, el creativo, ve imágenes, no ve textos. Imágenes. Una imagen vale 1000 palabras. Me están pegando, debo reaccionar. Automáticamente el hemisferio derecho, ¿cómo reaccionar instintivamente? El hemisferio izquierdo es el segundo. Che, se me fue la mano. Le pegué demasiado, le grité demasiado, me comporté mal. Es el crítico, el analítico, que ve las cosas en frío, pasado el periodo de estrés. Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Cuando alguien percibe que lo están ojeando, o en efecto lo están haciendo, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué hemisferio se activa primero? Derecho, obviamente. Uno lo ve como una situación violenta, virulenta. Uno ya lo ve venir. Cuando hay gente en reuniones sociales que uno va a venir y dice, este mufa.
Este viene y acá hace un desastre, hago fiestas. Uno ya lo ve venir. Imagínate, la gente ya automáticamente se alerta. Las viejitas agarran la cartera, la llevan así, el tipo dice yo me voy y empieza a fumar afuera. La gente sabe, esta gente es, lamentablemente, ¿qué va a hacer? Es una realidad, no podemos negarlo. Entonces, ¿qué se hace? Es lo siguiente. Si yo reacciono de la misma forma de esa acción intempestiva, si el que me va a ojear quiere que se abra mi expediente y me mira así, y yo le cierro el circuito y le sigo con esa actitud, le saco pecho y lo toreo, armo el circuito espiritual en un círculo vicioso, así, te haces mucho el guapito, te vamos a abrir el expediente. Él me provoca, si yo reacciono intempestivamente, salvajemente, como, naturalmente ante la provocación de él, perdí, porque justamente eso quiere. ¿Qué debo hacer? Reaccionar con el hemisferio izquierdo, analíticamente. ¿Y cómo se hace? Porque en el momento, esto es muy fácil de decir, en el momento, quiero ver. El Ramban, Nachmanides, propone dos ejercicios. El primer ejercicio es que una persona propensa a esto, que ve que en su entorno existe esto de mal de ojo, empiece a reflexionar y a crear una imagen, a través de su imaginación, una imagen de cómo sería cuando esta persona ingrese a la habitación. Y sabemos que tiene antecedentes que es mal de ojo, o sabemos que tiene nombre que es fulmina. Entra a la habitación. ¿Cuál va a ser una reacción? Una persona debe naturalizar, imaginándose la película que va a reaccionar en forma de ignorancia. Ignorar esto. Dejarlo pasar. Cuando una persona empieza a repasar esa película mentalmente, esa imagen empieza a impregnarse naturalmente en el hemisferio derecho. En vez de reaccionar intempestivamente, reacciona en forma natural con tranquilidad. Un ejemplo de esto, en cualquier institución o lugar público, cada tanto hay simulacros de emergencias. Simulacros de emergencia. ¿Qué significa? Que no hay ninguna emergencia. Sin embargo, queremos prepararte ante situaciones de emergencia, para que no sea todo un caos y cada uno dispare a lo loco. Te explica, mira, ante situaciones de emergencia, imagínate que la gente va a salir por acá, van a ir a una plaza, van a desocupar todo, van a hacer caso a los que guían esto, va a haber un líder de cada sector que lo va a sacar. Te explican. Y la gente se imagina que Dios libre, que no pase, pero si hay una emergencia, vamos a salir por acá, vamos a estar todos tranquilos y se va a desactivar lo que hay que desactivar. Cuando llega el momento de la emergencia, ¿qué sucede? Se dispara inmediatamente la imagen que está en el hemisferio derecho, que en este caso fue una imagen instilada, incrustada positivamente de la forma que hay que hacer, de forma correcta y no de la forma instintiva. ¿Bien? O sea, que el Ramban, Nachmanides, propone imaginarse cómo sería este caso del ojeo y imaginarse que uno reacciona en forma serena. Esta es la primera forma. La segunda forma más interesante, con esto ya vamos a ir cerrando, es lo que se llama la estimulación bilateral. También lo trae Nachmanides, este sabio del medioevo. Estimulación bilateral. ¿Qué significa? Significa así. Cuando una persona está en situación de violencia, en situación virulenta, reacciona, un factor estresor, reacciona intempestivamente, como dijimos, ante la imagen. La reacción instintiva, hemisferio derecho. Es muy importante que se active relativamente rápido el hemisferio izquierdo para poder poner un freno a esa reacción instintiva animal. Imagínate una cosa, el empleado discute con emergencia. Grita. En un segundo pensamiento el empleado dice, no me conviene tanto gritar, porque me va a echar. Imagínate que el tipo está dispuesto a que lo echen, va al todo por el todo. Ahí se levantó su prurito, su tapujo, y ahí grita, no tiene problema. El hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, perdón, el analítico, se bloqueó. Opera como un cerebro dividido. Es solamente instintivo, como día de furia. Se vuelve loco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer que rápidamente, cuando yo veo el factor estresor, esta persona que ingresa al mal de ojo, hay que rápidamente activar el hemisferio izquierdo. ¿Esto cómo se hace? Hay varias técnicas físicas incluso. La información debe fluir de la imagen hacia la palabra, del derecho hacia el izquierdo.
Entonces el Ramban propone algo muy interesante. Para estimular este pasaje de fluido, debo anunciar al cerebro que vaya de acá para allá. ¿Cómo anuncio al cerebro que vaya de acá para allá? Él propone varios ejercicios. Por ejemplo, golpear con el dedo derecho la cintura derecha, con el dedo izquierdo la cintura izquierda, y repetir así en forma bamboleante. No tiene ningún efecto, solamente para informar que hay dos lugares en el cerebro, que el lugar izquierdo también merece atención, del derecho al izquierdo. También le propone pisar el dedo del pie derecho, luego el izquierdo, derecho, izquierdo, o pasar la lengua del lado derecho a la izquierda, derecha a izquierda. No tiene ninguna magia esto, son solamente formas de anunciarle al sistema biológico del cuerpo que debe pasar la información del derecho al izquierdo. ¿Para qué? Para que en vez de reaccionar de forma intempestiva, cerrar el círculo y que el provocador con el ojo me termine provocando y yo entre en su juego y salga el expediente espiritual y me den la viaba, cortar esto absolutamente, ignorarlo. Y como bien dice el Talmud, que la persona que ante el mal de ojo no pone demasiada atención, tampoco tiene que estar paranoico, no da demasiada atención a estas personas, eso evita que venga. Como que si uno está muy pendiente de eso, como que lo atrae. Si está menos pendiente, como que lo expulsa. Esta se llama estimulación bilateral, que tiene como función activar la parte izquierda del cerebro, que es la analítica, para poner un freno y frenar este círculo vicioso de envidia y de mala onda y que no nos llegue. Bien, esto es una de las ideas. Y ya para finalizar, con algo positivo, se nos dice Buenísimo lo que dice el rabino acá. Estar consciente para cuando sabemos viene algún familiar o donde nos vinculamos, alguien que siempre nos tira mala onda o tiene envidia, uno, como dice el rabino, uno sabe activar el lado izquierdo del cerebro. Con este ejercicio de estimulación bilateral, informarte vos mismo, te estás informando que tenés la parte consciente, no reacciones, no hagas lo que el otro está buscando, que vos sueltes la lengua, no la largues, no digas nada, analizá, quédate tranquilo. Es activando el hemisferio izquierdo del cerebro. Es muy buen consejo. La sabiduría de la Kabbalah, que hay dos ojos. Tenemos dos ojos. ¿Por qué tenemos dos ojos? ¿Podría Dios hacer un solo ojo? ¿Para qué dos ojos? Entonces se nos dice que el ojo derecho tiene una función. Mirar, con el ojo derecho tenemos que ver las virtudes del prójimo. Y con el ojo izquierdo ver nuestros propios defectos. ¿Qué quiere decir? Naturalmente, uno va a ver y detecta rápidamente los defectos del otro. Mirá, este salvaje cómo maneja, así todos se van a morir. Y uno a sí mismo se ve con ojos compasivos. Quizás uno hace la misma acción o peor que este automovilista. Uno tiene motivo, yo estoy apurado, mira, todos manejan así igual. Naturalmente, instintivamente, un ser humano se ve con ojos piadosos a uno y ve con ojos severos al otro. La Kabbalah propone al revés. Vos ajustate y vos llamate a la disciplina y mirate a vos con ojo izquierdo. Fíjate dónde vos estás fallando. Fíjate cuáles son tus defectos para poder mejorarlos. Al otro que enseguida instintivamente le buscas los defectos, mira, también tiene cosas positivas. No solamente es malo. Eso es el ojo derecho. El ojo derecho para buscar y descubrir los beneficios y las virtudes del otro. El ojo izquierdo para ver las propias imperfecciones y llegar así a un equilibrio. A un equilibrio que es el equilibrio que buscamos a través de la enseñanza de las 7 leyes universales, llegar a un equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, llegar a que el ser humano sea un ser humano pleno en todas las dimensiones, en la dimensión física, en la dimensión mental y en la dimensión... Bueno, ahí finaliza la conferencia del rabino Ariel Grossman. Muy bueno el consejo último porque también hace que nosotros no caigamos en tener el mal ojo nosotros, que no tengamos mal ojo sobre otra persona, sino que la juzguemos siempre favorablemente y que en todo caso el ojo izquierdo mire nuestros defectos y empiece a corregir, ser más duro con nosotros mismos. Entonces evitamos también hacer mal de ojo nosotros a otra persona. Así que bueno, buenísima la conferencia. Espero que ustedes pongan comentarios aquí abajo. Si quieren que sigamos con estos trabajos, tenemos
muchísimo material. El Rabino Ariel, quiero que ustedes dejen comentarios. Primero, ¿qué les pareció los 3 videos de esta conferencia del mal de ojo? ¿Qué experiencia vivieron ustedes? Comenten, dejen comentarios acá abajo. Agradecemos una vez más al Rabino Ariel Groisman por todo. Usted lo puede seguir, director de Luz de la Torá, en Facebook, también en YouTube, con todas sus enseñanzas, su gran sabiduría, que Hashem lo guarde y lo bendiga, le dé más sabiduría, guarde también a su familia. Le damos gracias por el Rabino Ariel Groisman, también gracias por el Morey Yohanan Besma. Entonces finalizamos acá en reacciones estos 3 episodios que hicimos del mal de ojo, y te pido entonces que te suscribas al canal, que dejes comentario, que lo compartas también con amigos, con familiares. De esta forma nos vas a estar ayudando a difundir todos estos temas espirituales, todos estos temas de Torah y los 7 preceptos universales. Te invito también que veas nuestra página, noagida.org. También hay un gran trabajo que hace el Rabino Ariel Groisman junto al Morey Yohanan Besma desde hace años. Vas a encontrar artículos para leer, libros también para descargar gratuitamente. Estamos entonces viéndonos en otro episodio de reacciones aquí en Casa Noah. Chau.